una placa no se puede poner en este momento más allá de las 3 placas que ya tenemos, que son placas que unen a todos los madrileños y que no dividen, básicamente porque el expediente ha caducado y por tanto no cabe una resolución que declare la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, pero eso sería la parte, si me apuras, más formal, pero es que incluso entrando al fondo no cabe esa declaración. El propio Gobierno central pidió un informe a la Real Academia de la Historia y lo que vienen a decir los expertos sobre esta cuestión por unanimidad y aprobado en el Pleno de la Real Academia ese informe es que si hubiera que vincular a la Real Casa de Correos con algún periodo de la historia sería con la Ilustración. La Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y por tanto la única razón por la que Pedro Sánchez quiere vincular la Real Casa de Correos con el franquismo es precisamente para tratar de manosear, para tratar de ensuciar a una institución como es la Comunidad de Madrid y por tanto nosotros en defensa de la institución, en defensa de los madrileños, en defensa del interés general, lógicamente acudiremos a todas las instancias que sean oportunas para que esa barbaridad no se perpetre. Ahora mismo lo que acabamos de interponer es un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional, con petición además de medidas cautelares, precisamente con esa doble motivación. Es repugnante. Yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha traspasado muchísimas líneas rojas. Yo me atrevería a decir que ya no le queda ninguna línea roja por traspasar, tiene una línea roja móvil, ¿no? Pero que haya hecho de Bildu, de los herederos políticos de ETA, su principal socio, el más fiel, yo siempre digo que es el socio más fiel y el único que de verdad ha conseguido que el gobierno de Pedro Sánchez, en primer lugar, blanqueara a la banda terrorista ETA, blanqueara ese periodo negro de la historia en nuestro país y sobre todo blanqueara en este momento a los herederos políticos de ETA. Ver a entrar a Bildu en el Palacio de la Moncloa me provoca náuseas, por no decir una expresión mucho más gruesa. Desde el Comisionado de Atención a Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid estamos trabajando en muchas líneas, pero sobre todo en que los más jóvenes también conozcan la historia del terrorismo en nuestro país, en nuestra región, que ha sido una región y una ciudad azotada por el terrorismo yihadista y sobre todo por el terrorismo de ETA, ¿no? Y eso es historia muy reciente de nuestro país, muy reciente. Y por tanto lo que intentamos es que conozcan también esa parte de la historia y que sigan entendiendo que ha habido muchas personas que perdieron su vida precisamente para defender la de otros, para defender la democracia, para defender la libertad y que todo esto, estas libertades que hoy disfrutamos, pues también es esa que muchas personas lucharon contra el terrorismo de ETA y muchos de ellos, por desgracia, perdieron su propia vida, ¿no? Y eso hay que explicarlo con normalidad en los colegios, en las facultades, en los colegios mayores y en eso está desde luego el comisionado trabajando y lo seguiremos haciendo. Y también te digo, con un memorial que la próxima semana comenzamos ya a trabajar con las asociaciones de víctimas del terrorismo para que Madrid, en el centro de la ciudad, tenga un memorial de recuerdo, de apoyo a las víctimas del terrorismo y yo espero que en esta misma legislatura pues ya podamos tener abiertas las puertas de ese espacio donde lo que esperamos es que se puedan, los madrileños y los que nos visiten, pues puedan ver lo que ha sido la historia del terrorismo en nuestro país para que nunca se vuelva a producir. Se ha empeñado, ¿no?, en ser el brazo ejecutor de Pedro Sánchez a la hora de socavar al Poder Judicial. Esta nueva ley que ha introducido es un paso más en ese intento por controlar la justicia, que ha puesto pie en pared y que precisamente lo que no soporta el gobierno de Pedro Sánchez es que la justicia esté investigando a un entorno presuntamente corrupto de la familia del presidente, del partido del presidente y del gobierno del presidente Sánchez. Y esa ley, desde luego, es un retroceso en términos democráticos. El tratar de que sea la Fiscalía la que instruya los procedimientos penales cuando tenemos a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados por saltarse la ley que juró proteger, es decir, por saltarse el Código Penal, desde luego ni es el contexto, ni es el momento, ni es la manera. Una ley que da poder casi absoluto al fiscal general del Estado y, por tanto, ese tipo de reformas no tiene cabida y, desde luego, no tiene cabida sin una reforma en profundidad del Estatuto del Ministerio Fiscal, sin darle de verdad independencia al fiscal general del Estado, sin que haya contrapesos dentro de la propia Fiscalía y, desde luego, también sin que se refuerce mucho más la figura del juez de garantías, que aunque la ley lo recoge, creo que no está suficientemente dotado de competencias y de contenidos. Por tanto, no nos engañemos, esto es una cortina de humo, pero lo que pretende, lo que subyace detrás de esta reforma y de otras muchas que ha impulsado el ministro Bolaños es controlar al Poder Judicial, dinamitar la separación de poderes y, por tanto, pues de alguna manera tratar de maniatar a un poder precisamente porque está haciendo su trabajo. Lo hacen porque están investigando, lo hacen porque están haciendo su trabajo, porque Pedro Sánchez no se cree
no cree en la democracia, no cree en la separación de poderes, es un autócrata. Y por tanto, como todo autócrata, considera que el poder emana de él y considera que nadie puede cuestionar ninguna de las decisiones, ninguna de las actitudes o ninguno de los hechos que le haya refrendado, apoyado o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso no soporta que nadie, aunque sea un juez, pues investigue y haga su trabajo. Se está criticando a los jueces, se está insultando a los jueces, desde el Palacio de la Moncloa, desde la rueda de prensa del Palacio de la Moncloa, desde los propios ministerios, por hacer su trabajo. Se les descalifica personalmente, se les cita con su nombre y con su apellido. Eso en democracia nunca había ocurrido y desde luego nunca hubiera ocurrido en cualquiera de los países de nuestro entorno. Pero es que tenemos, insisto, una anomalía en este momento que no hay que normalizar. Tenemos a un fiscal general del Estado procesado, tenemos a los ministros un día sí y otro también cuestionando, criticando, insultando al Poder Judicial. Tenemos a un gobierno que trata de controlar todas y cada una de las instituciones y todos y cada uno de los poderes. Y yo no sé cómo va a terminar, porque será la justicia quien tendrá que determinarlo, pero en cualquier caso, para mí ya ha acabado mal. Fiscal general del Estado que se sienta en el banquillo de los acusados precisamente por revelación de secretos, es decir, por saltarse el Código Penal, desde luego ya tendría que haber abandonado la institución, ya tendría que haber pedido perdón y desde luego tendría que haber dejado paso a otro fiscal que fuera capaz de restablecer en fin, la institucionalidad y que de alguna manera no pusiera en solfa cada día a una institución de tantos años en nuestro país. Pero no me corresponde a mí decir cómo ha terminado, o cómo va a terminar. Desde luego, para mí ya en este momento su trabajo como fiscal general del Estado está totalmente cuestionado y hace muchísimo tiempo. Bueno, realmente no tendría que haber llegado a ser fiscal general del Estado y cuanto antes debería salir de ese puesto. Lo primero, el autócrata tiene que salir del Palacio de la Moncloa. El mal de todo lo que nos ocurre, la causa que ha generado todo esto es el presidente Sánchez. Presidente Sánchez, que quizá nunca tuvo que llegar a ser presidente de este país, pero que desde luego se ha comportado como un muy mal gobernante donde ha primado sus intereses personales, familiares y de partido por encima de los intereses del país. Llegó al Palacio de la Moncloa con una moción de censura falsa, donde él ha permanecido en el Palacio de la Moncloa gracias a los pactos de la vergüenza, con los golpistas, con los filoetarras, en fin, con todos aquellos que de alguna manera lo que querían precisamente era romper el modelo de convivencia que nos dimos todos los españoles. Un presidente del gobierno no puede apoyar la gobernabilidad de un país sobre aquellos que lo quieren romper, sobre los filoetarras, sobre los golpistas, sobre la izquierda radical, sobre aquellos que quieren otro modelo de convivencia, que querrían otro país, que no quieren que exista un país como el nuestro. Y desde luego no tenía que haber cedido a los chantajes de todos estos partidos independentistas. Por tanto, todo esto se recompondrá o se empezará a recomponer cuando un gobierno decente llegue al Palacio de la Moncloa, cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente de este país y que, por tanto, podamos recuperar el prestigio de las instituciones. Mal. Yo creo que mal. Yo creo que de Sánchez ahora mismo solo se espera una decisión. De todas las competencias que tiene un presidente del gobierno, un presidente del gobierno tiene fundamentalmente dos competencias, que es formar gobierno, no lo ha formado, no tiene un gobierno, tiene múltiples gobiernos, y convocar elecciones y presentar en su caso su renuncia, ¿no? Ahora, los españoles solo esperan una cosa, su renuncia y la convocatoria de elecciones. El orden nos da un poco igual. Óscar López es muchas cosas, es contertulio en Televisión Española, en todos los medios del Grupo Radio Televisión Española, es ministro a tiempo parcial, es secretario del Partido Socialista en Madrid, secretario general del Partido Socialista en Madrid, no sé si será candidato. Bueno, yo creo que es muchas cosas y no es nada. Creo que Óscar López, los éxitos de Óscar López le preceden. Es una persona que incluso de alguna manera en su momento incluso mandó hasta investigar al que hoy en día es su jefe, con lo cual eso te dice de lo poco de fiar que es, ¿no? La verdad que no reconocemos ahora mismo que el Partido Socialista tenga un secretario general, no reconocemos que tengamos un ministro de Función Pública y de Digitalización porque está completamente ausente. Las elecciones en Madrid son tan más cerca, todavía queda mucho. La verdad que las encuestas, que no dejan de ser fotos del momento de lo que ocurre, ¿no? Pero lo que viene a decir es que la gran mayoría absoluta que tuvo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, más de
con 70 diputados, que se dice pronto, ¿no? Está consolidada y los madrileños siguen confiando en el Partido Popular, siguen confiando en Isabel Díaz Ayuso. Quizá por eso, ¿no? Porque ven a un gobierno, porque ven a una presidenta que está pegada a la realidad del terreno, que está pegada a los retos que tiene nuestra región, a los problemas que pueden tener también, ¿por qué no?, los madrileños, con iniciativas siempre propositivas, con mejora de los servicios públicos, con mejora de las infraestructuras, atrayendo inversión.